Macetas en esta mañana para compartir la palabra del Señor, el devocional diario. En esta ocasión nos ha tocado compartir el capítulo número 1 de Josué, es decir, vamos a empezar con el libro de Josué. Este capítulo se basa en el llamado de Dios para guiar al pueblo de Israel a Josué, ¿no? Lo llama porque debe sustituir a Moisés. Moisés acaba de fallecer a sus 120 años, habiendo cumplido su propósito, habiendo guiado al pueblo del Señor durante muchos años, obedeciendo al Señor, siendo fiel a Dios, amando a Dios con todo su corazón. Él no pudo llegar a la tierra prometida porque así lo dijo anteriormente el Señor, que él no iba a llegar. Y él fallece en óptimas condiciones, él no estaba sufriendo o siendo una persona sin poder valerse por sí mismo, ¿no? Él fallece en óptimas condiciones, el Señor se lo lleva a su presencia, ¿no? Entonces Josué fue animado por Dios para conducir al pueblo de Israel para poseer la tierra prometida, porque lo que Dios promete, eso cumple. El Señor al final de todo siempre cumplirá su palabra, hermanos. Y esto es importante saberlo porque puede pasar Moisés, puede pasar Josué, pudieron haber pasado muchos. Sin embargo, el Señor prometió algo y lo va a cumplir sí o sí. Entonces vamos a ver aquí en el versículo 1 dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y entonces el Señor aquí, ayudante de Moisés, dice, ¿no? Ayudante de Moisés le dijo, ¿no? Ustedes saben que Josué, antes de poder liderar al pueblo, guiar al pueblo, tomar el lugar de Moisés, primero fue ayudante de Moisés. Y eso es lo que hace el Señor, ¿no? Primero nos enseña, primero Dios trabajó con Josué y vio su fidelidad, vio su corazón, porque él era ayudante de Moisés, ¿no? Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a su pueblo, a este pueblo, a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti, mire, vamos a atender mucho y vamos a prestar mucha atención a esta palabra del Señor en el versículo 3 donde dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Entonces el Señor promete que toda la extensión, que donde ellos pisen sus pies, les pertenecerá y lo tendrán por herencia, ¿no? Entonces dice, te prometo a ti lo mismo, porque ya a Moisés se lo había prometido. Le dice que desde el desierto de Nehué al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, ya incluida toda la tierra de los hititas. Nadie, y miren, escuchen en el versículo 5, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Esa es la palabra del Señor en este día para ti, hermano. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Dice el Señor, yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Hermanos, tomemos en esta mañana esta palabra. Si hemos estado luchando, si hemos visto que el servir al Señor, el seguir al Señor es un camino difícil, si hemos pensado que todo lo que esperamos lograr no lo hemos estado logrando hasta ahora, si en alguna situación sentimos que hemos fracasado,
si estamos confundidos en esta mañana, si no sabemos qué hacer, si de repente la situación se ha tornado difícil, si estamos cansados. Entonces, el Señor nos dice en su palabra en esta mañana, nadie podrá hacerte frente. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros tenemos enemigos, hermanos. Nuestros enemigos no son de carne ni sangre, sino huestes de maldad, huestes espirituales, ¿no? Entonces dice que nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Esa es la promesa del Señor en esta mañana. Nadie podrá contigo, hermano. Nadie podrá detenerte, nadie podrá destruirte, nadie podrá arruinarte. Si aquellos que intentan serán destruidos por el Señor y no lo lograrán. Entonces tú tienes que vivir con esa confianza, hermano. Cuando sientas desmayar, cuando sientas que no tienes fuerzas, recuerda la promesa del Señor. Ahora vamos a pasar al versículo 6. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados les daría. El Señor le dice, sé fuerte, esfuérzate, también dice en otra versión, y sé valiente. Hermanos, si bien es cierto, Dios a nosotros nos ha prometido la victoria, ha dicho que va a estar con nosotros. Él dice, mientras nosotros vivamos, nadie podrá hacer frente, porque Él estará con nosotros, no nos fallará, no nos abandonará, no nos dejará solos. Esa es la promesa de Dios, pero también nos dice a nosotros que debemos ser fuertes, hermanos, porque el camino no es fácil. El camino va a tener ciertos baches, ciertos obstáculos, hermanos. No dice que sea un camino recto, es decir, un camino sin obstáculos, sin dificultades, no lineal, ¿no? Donde podamos conducirnos, sino que dice que tenemos que ser fuertes. ¿Por qué una persona debe ser fuerte? Porque va a tener que enfrentar ciertas circunstancias. Tiene que ser fuerte para recibir los golpes y para permanecer. Entonces dice, sé fuerte, esfuérzate, también dice en otra versión, hermanos. No porque Dios está con nosotros vamos a pensar que no debemos esforzarnos, que las cosas nos van a llegar fácil, que todo va a ser simple, hermanos. No es así, porque el Señor dice, sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. La persona que es valiente no es la que no tiene miedo, sino que la que tiene miedo se enfrenta porque sabe en quién ha confiado. Que cuando algo le duele, algún dolor le es ocasionado, se levanta valientemente y aún con lágrimas en los ojos, decide seguir. Porque sabe en quién ha confiado y porque sabe que el final de toda la historia es de victoria. Entonces dice, porque tú guiarás a este pueblo. Sé fuerte y muy valiente. Otra vez se lo dice. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés les dio. No te desvíes de ellas, ¿no? Ni a derecha ni a izquierda. Entonces, una de las recomendaciones también que Dios le dice, aparte de ser fuerte, ser valiente, le recuerda la promesa que le hizo, también le dice, obedece las instrucciones, es decir, obedece la palabra de Dios, obedece lo que en su palabra dice, porque esta es la clave para el éxito, hermano. Nunca podemos pensar que faltando a la palabra de Dios, no guardando la palabra de Dios, haciendo las cosas a nuestra manera, vamos a poder lograr la victoria que es en Dios. Entonces tenemos que guardar su palabra, por eso es importante leerla y saberla, conocerla, porque la debemos cumplir, ¿no? Entonces te irá bien en todo lo que hagas, le promete. El Señor acá también hace otra promesa y dice que si tú cumples la palabra de Dios, dice, entonces todo te irá bien. Y cuando dice el Señor todo es todo. Si en alguna circunstancia se pone difícil la cosa, igual el final, como les decía, será de victoria y todo saldrá bien. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Dice,
Solamente entonces prosperarás y le irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. Una vez más le dice, no tengas miedo ni te desanimes, ¿no? No tengas miedo, hermano, porque si Dios lo ha dicho, Dios lo cumplirá. Siéntete seguro de que el Señor está contigo, que no importa tu circunstancia, que no importa si estás pasando un mal momento, si todo es contrario, si todo el escenario se pinta sumamente difícil y se torna turbia la situación. Dice el Señor que no te desanimes ni tengas miedo, porque así como puede estar de día, hermanos, el Señor lo puede convertir en noche y la noche lo puede convertir en día en un solo instante, hermanos. Entonces el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. No nos dejemos llevar por la situación real, por la realidad que vivimos, porque el Señor no se ajusta a la realidad. Él puede modificar nuestra realidad de un momento para otro, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor tiene esa promesa para nosotros. Una vez más nos dice que va a permanecer y a donde quiera que vayas, si tú tienes que ir a algún lugar, a hacer otra cosa, cambiar de lo que estás haciendo, hacer otra cosa, irte a otra ciudad, irte a otra parte del mundo, cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar de a donde sea que tú vayas, dice el Señor, estará contigo. Ahora, para terminar, vamos a leer el versículo del 16 al 18. Y esta es la reacción que tiene el pueblo en ese momento ante el mandato de Dios y ante la responsabilidad que le da a Josué eh, el Señor, ¿no? Ellos respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ordenes, iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras, y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y sé valiente. Las personas aquí reconocen y Dios le da el respaldo a Josué para liderar. Entonces entendemos que el verdadero líder que estuvo guiando al pueblo fue Dios. Primero estuvo con Moisés, luego estuvo con Josué. El verdadero líder que guió al pueblo fue el Señor. Entonces aquí la gente le reconoce la autoridad, pero le dice, solamente queremos que Dios esté contigo, así como lo estuvo con Moisés. Ellos reconocieron que Dios estuvo con Moisés porque Moisés en todo ese tiempo fue respaldado por Dios. Dios lo respaldó y siempre demostró que Él estaba con él. Le dio autoridad, ¿no? Entonces también ellos querían que así fuera, porque entendían que no se trata de un hombre, hermanos, no se trata de Moisés, no se trata de Josué, se trata de Dios. Si Dios está con esa persona, entonces hay garantía de absolutamente todo. No somos las personas, es Dios actuando a través de nosotros y usando nuestras vidas, hermanos. Así que muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Recordemos también que antes Josué se llamaba Oseas y que Moisés le cambia el nombre. Oseas significa salvación y le cambia por Josué, que significa el Señor salva. Y vemos también que en la versión hebrea eso significa Josué, el Señor salva, pero en la versión griega alguien más tuvo ese nombre y en la versión griega es Jesús. Entonces, Josué significa también Jesús. El Señor ya eh, hablaba acerca de que en el futuro llegaría nuestro Salvador, ¿no? Entonces, Josué en la versión hebrea y Jesús en la versión griega significan lo mismo. El Señor salva. Muchísimas gracias, hermanos. Buenos días y que tengan un día lleno de victorias. Gracias.